comenzar, entonces coloquemos delante del Señor su palabra. Padre, muy agradecidos estamos por la palabra expuesta, por la oportunidad de conocer más acerca del testimonio del conocimiento tuyo en las Santas Escrituras. Ruego hoy que abras este libro, que abras esta palabra delante de nuestros ojos y delante de nuestros corazones, para recordar estas cosas santas y con base en eso ser fortalecidos, vivir, como lo dice esa canción, agua, tu palabra es agua, agua de vida para nuestras almas, que hoy podamos beber de estas aguas en Cristo Jesús. Amén. El título de la meditación en esta oportunidad es Bebiendo de la roca espiritual, bebiendo de la roca espiritual. Y yo le pido que abra su Biblia en Éxodo, capítulo 17. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Éxodo, capítulo 17. Y dice la palabra de la siguiente manera. Toda la congregación de los hijos de Israel partido del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Moisés les dijo, ¿por qué altercáis? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masab y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Antes de iniciar a desarrollar este texto, ubiquémonos en el contexto. ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, la nación hebrea no hace mucho tiempo ha salido de Egipto. El Señor los ha libertado de la cautividad, de la esclavitud allí en Egipto. Ellos han visto la mano poderosa de Dios al sacarlos de allí. Ahora, en este momento, debían de recorrer la ruta establecida por Dios a través del desierto. En este pasaje, Dios va a llevar a su pueblo a un lugar llamado Refidín, donde va a faltar el agua. Era una ruta más larga, era una ruta más desgastante, pero era el mandamiento del Señor. Lo que dice el texto, conforme al mandamiento de Jehová, los hijos de Israel partieron del desierto de Sin. Había una ruta, más directa, pero el Señor quiso llevarlos por este lugar. Decidió internarlos en el desierto, donde van a sufrir por falta de agua. Pregunta, ¿por qué el Señor haría esto? La Biblia responde, Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Haga énfasis entonces en esta frase, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Por este pasaje entonces entendemos que Dios usará esas pruebas en nuestra vida para pulir nuestra fe. Ya lo vimos en Santiago, que la prueba es lo mismo que el oro, que el fuego al oro. Las pruebas entonces van a determinar nuestro nivel de fe y las pruebas van a determinar qué impurezas hay en nuestros corazones. Las pruebas sacan lo que hay en nosotros. Y aquí en esta historia sí que vamos a ver eso. Y hoy va a ser uno de los énfasis. Mirar cómo las pruebas
sacan a flote las impurezas de nuestros corazones. Ahora, ¿en qué consistió la prueba para Israel? Dice el texto, no había agua para que el pueblo bebiese. Ahora, el hecho de que en un desierto no haya agua es muy grave. La deshidratación puede llegar en cuestión de días, 3, 4 días. Así que es una situación potencialmente mortal, de vida o muerte. Pero en lugar de este pueblo humillarse delante del Señor, para que el Señor les provea esa agua, para que el Señor les ayude como ya lo ha venido haciendo hace semanas, el mar rojo se abrió, los egipcios fueron detenidos, el lugar allí donde había aguas amargas, en Mara, Dios las convirtió en aguas potables, el maná del cielo que cayó para que ellos se alimentaran. Bueno, esta gente no era ignorante acerca de las providencias de Dios. Conocían el poder y la disposición de Dios para bendecirlos, para ayudarles en este peregrinaje. Sin embargo, lo que ustedes van a hacer aquí, van a ver aquí en la historia, no es una súplica delante de ese Dios que saben tiene poder para hacer cosas a su favor y que podía darles el agua, sino que vamos a ver a este pueblo murmurando contra Dios, altercando contra Dios, probando a Dios. En lugar de humillarse entonces, el pueblo hizo algo muy diferente. El pueblo altercó, dice el texto, altercó contra Moisés. En medio de la crisis entonces al pueblo se le está olvidando, ¿no?, los favores recibidos por Dios. El pueblo altercó. Y si usted va en el diccionario, esa palabra significa discutir con tenacidad sobre un tema. Este asunto entonces no resultó en un reclamo pacífico. Es un reclamo tremendo lo que se armó aquí. No es un diálogo calmado sobre una necesidad que se podría haber solucionado confiando en Dios y en su providencia. Entonces, esta forma de actuar mostró que este pueblo tenía algo en sus corazones. Y no era precisamente confianza en Dios. No era precisamente fe y mansedumbre. Hermanos, el fuego de la prueba entonces sacará verdaderamente lo que hay en nosotros. La prueba, el fuego de la prueba, mostrará dónde usted y yo tenemos nuestra confianza. La palabra que aquí se traduce altercó aparece en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, Jeremías 25:31. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio, y resalta esa palabra, juicio contra las naciones. Miqueas 6:2 dice, oíd montes y fuertes simientes de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito contra su pueblo y altercará con Israel. Dos palabras aquí que resaltan, juicio, pleito. Así que esta palabra que aquí se traduce altercar, es una palabra hebrea, pero estamos hablando del Antiguo Testamento. En el original, esa expresión en el hebreo tiene un significado mucho más fuerte. Usted y yo entendemos esa expresión altercar, es como dos personas discutiendo. Pero aquí no, aquí el significado es mucho más fuerte y con esas expresiones utilizadas en otra parte del Antiguo Testamento, esa expresión hebrea significa pleito, juicio, entablar un juicio, entablar un pleito. Y es necesario entender esta descripción para poder hacer una buena interpretación y saber qué es lo que está pasando aquí en este escenario. Aquí tenemos entonces al pueblo probando a Dios, entablando un pleito contra Dios, una demanda judicial contra Dios. Es por esto que este lugar después fue llamado Masab y Meriba. Éxodo 17:7, y llamó el nombre de aquel lugar Masab y Meriba. Entonces, ¿qué significa Masab? Esa expresión significa poner a prueba, poner bajo juicio. ¿Y qué significa Meriba? Significa entablar un litigio, una acción legal. Ese es el nombre con el que se llegó a conocer después este lugar. Recuerde, estamos ¿dónde? En Refidim. Y este lugar Refidim
Pasó a ser llamado posteriormente Masab y Meriba. Y estos son sus significados. Ahora el texto dice, el pueblo murmuró contra Moisés. Y miren lo que dijo el pueblo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Haga énfasis ahí, matarnos de sed. A nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Como ya lo dije, no era la primera vez que este pueblo murmuraba. Murmuraron cuando estaban frente a los egipcios. Murmuraron cuando estaban en Mara, el agua amarga. Murmuraron cuando no había pan, que Dios les envió maná. Pero ahora es la cuarta vez que lo hacen. Pero esta murmuración creo que es de otro nivel. Es de alto calante. Este es el punto más alto que ellos han alcanzado en esta perversión de la murmuración. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? A nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Este pueblo incrédulo está acusando a Moisés. Y si acusa a Moisés, por supuesto, acusa a Dios. Moisés es el instrumento de Dios, es el mensajero de Dios, es el intermediario de Dios y el pueblo. Así que están acusando también a Dios. ¿Y de qué están acusando a Dios y a Moisés? De genocidas, ¿verdad? ¿Qué es la palabra genocidio? Es cuando un grupo somete a exterminio sistemático a otro grupo de personas. Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial con la población judía, lo vimos en Ruanda, los Hutu y los Tutsi. Y aquí entonces se está acusando a Dios y a Moisés de genocidas. Nos trajiste aquí para eliminarnos, para exterminarnos a todos. El pueblo está haciendo entonces una acusación demasiado grave, hermanos. Directamente y sin rodeos, están afirmando que Moisés los ha traído ahí y Dios los ha traído ahí para eliminarlos. Esta es una murmuración de otro nivel entonces. Tal era entonces la tensión en Refidim que Moisés, mire lo que dice, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. El pueblo está furioso con Dios. Y si pudiera, apedrearía a Dios. Pero como no puede apedrear a Dios, este pueblo va a apedrear a Moisés, que ahí lo tienen. ¿Cuántas veces, hermanos, los murmuradores, a falta de piedras que lanzar, lanzan palabras venenosas, cargadas de amargura, cargadas de acusación contra los siervos de Dios? Otras veces no hablan, pero las acciones de muchas personas son un ataque directo, son un atentado directo. Con palabras o con acciones muchas veces podemos estar como este pueblo también haciendo lo mismo. Para los israelitas entonces Dios ha incumplido su pacto. Por lo tanto, el pueblo juzgará a Dios. Y usted como que no puede creerlo. Y es que es de no creer, porque esto es exclusivo, único en este momento en todo el Antiguo Testamento. La expresión final del pasaje, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Nos dice que la nación ha entablado un juicio contra Dios. Ha hallado culpable a Dios de romper ese pacto. Se debe aplicar entonces la sentencia, que en el contexto judío es el apedreamiento. No pueden apedrear a Dios. Lo harán con Moisés. El pueblo entonces, ¿qué está haciendo aquí, hermanos, con todo lo que hemos venido hablando? Está sentando a Dios en el banquillo de los acusados. Dios mintió y Moisés, como su representante, debe morir. De aquí a poco me apedrearán. Moisés vio de cerca el apedreamiento. En Refidim, el lugar donde están aquí y donde se desarrollan los hechos, el pueblo va a probar a Dios. Y lo demostramos muy fácil con la propia escritura. Salmos 95, 7 y 8. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masab en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Me probaron. El pueblo judío en Israel está probando a Dios en Refidim. Ahora, Dios puede probar a los hombres, ¿verdad? La Biblia está ampliado registros donde dice que Dios prueba al hombre. Pero al revés, ¿no es cierto?
El hombre no prueba a Dios, pero en el desierto el pueblo está haciendo esto, está tentando a Dios. En este momento hay un residir en tu vida, es lo que primero que tendríamos que preguntarnos. Hay un desierto en tu vida y aquí tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cómo reaccionamos, porque nos podemos estar hallando en la misma situación que este pueblo israelita. Y si somos hijos y no bastardos, vendrá la corrección del Señor, la vara de su disciplina. Pero si una persona no es hijo, será abandonado en su incredulidad, será abandonado en el desierto de la vida, como efectivamente sucedió en esta historia con gran parte de este pueblo. Ahora, lo que sigue en el relato es sorprendente, es único en todo el registro del Antiguo Testamento. Mire lo que le dice Jehová a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Este pueblo insolente, incrédulo, debió de haber recibido inmediatamente el justo juicio de Dios. Era lo correcto. Han pecado gravemente contra Dios y deben recibir su justicia, su ira. Pero en cambio, en esta historia veremos a este pueblo recibiendo su misericordia, la misericordia de Dios. Recuerden que misericordia significa no recibir aquello que merecemos. Todos nosotros, el pueblo de Dios, ¿qué merecíamos recibir? Justo juicio de Dios, la ira de Dios. Eso es lo que merecemos, pero en su misericordia el Señor no nos ha dado eso que merecemos, sino que ha derramado su gracia sobre nosotros en Cristo, en la roca de nuestra salvación. Y en esta historia vamos a ver algo parecido. Dios dándole a este pueblo su gracia en lugar de su juicio. Este pueblo insolente entonces está recibiendo la misericordia de Dios. Se le ordena entonces a Moisés adelantarse al pueblo y llegar hasta ese lugar llamado la Peña de Horeb. Allí Dios los estaría esperando. Moisés tendría que llevar a los ancianos y la vara, esa vara con la que él había golpeado el río Nilo. Tenemos aquí entonces todos los detalles, todos los elementos típicos de un juicio propio del contexto hebreo. El acusado es Dios. Él pasará delante del pueblo hasta el lugar donde se llevará a cabo el juicio. Ahora, que Dios pase delante de los hombres, eso no es lo que vemos en el registro del antiguo pacto. Son los hombres, es al revés, son los hombres los que pasan delante de Dios para ser justificados o para ser condenados. Todo ser humano estará delante del trono de Dios en el día de juicio para recibir justificación por la fe en Jesucristo o para recibir condenación porque rechazó a Cristo. Pero en Horeb fue Dios y no el hombre pecador el que estuvo delante para recibir sentencia. Y esto ya nos recuerda al Evangelio. Algo similar ocurrió hace 2000 años. Allí está el Cordero de Dios, Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Él estuvo delante de hombres impíos, judíos, romanos, para recibir sentencia, para ser juzgado por delitos que él nunca cometió. Pero lo más tremendo, hermanos, es que Cristo, el Hijo de Dios, estuvo delante del Padre para recibir juicio del Padre, porque él recibió la ira del Padre cuando él fue a la cruz. Y de esa manera entonces Cristo salvó a un pueblo que moría por la sed espiritual. El lugar entonces designado como el estrado judicial fue ese lugar llamado Horeb, el monte de Horeb. Moisés sería juez. Él llevaría esa vara. Esa vara era un símbolo de autoridad, era un símbolo de juicio. Recuerde que con esa vara fue que hizo sangre ese mar allí en Egipto. Finalmente, y para completar estos elementos de un juicio, están los ancianos. Y ellos obrarían entonces como jurado en este juicio. Una vez en el escenario judicial, entonces,
todos los elementos allí, Moisés tendría que hacer algo, golpear la peña, y cuando lo hiciera, iba a salir agua para que este pueblo que merecía morir, ahora viviera. El Señor había dicho que Él estaría delante de Moisés sobre la peña. La expresión sobre la peña, entonces, hermanos, indica que cuando Moisés golpeara la roca, golpearía a Dios. La vara, entonces, representa juicio y golpearía a Dios en la roca. Dios estaría en la roca. Y eso es lo que iba a hacer Moisés, golpear a Dios en la roca. Ahora, es común encontrar este adjetivo en la Biblia, el de roca, referente a Dios. Deuteronomio 32, 3, 4, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca. O Deuteronomio 32, 18, de la roca que te creó te olvidaste. Ahora, la roca golpeada en Horeb, hermanos, era Cristo. Primera de Corintios 10, 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Ahora, en el Evangelio ya no encontramos la roca de Horeb física. Encontramos la roca de Horeb espiritual. La canción que cantamos ahora decía algo parecido. Cristo es la roca de Horeb que está brotando agua de vida. Cristo es la roca de Horeb espiritual. En el Evangelio encontramos a Dios en la roca espiritual ahora. En la cruz es Dios allí, en la roca. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, hecho carne, Dios el Hijo, y en esta condición está entonces recibiendo el golpe, el castigo que merecían nuestros pecados, en sustitución de pecadores. En Horeb, de la historia nuestra, este pueblo merecía ser ajusticiado, pero en sustitución de este pueblo, Dios en la roca se presenta como sustituto. Y ese es el concepto más importante en el Evangelio, la sustitución. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin falta, sin mancha, sin defecto, santo, inocente, cumpliendo la ley, desde el nacimiento hasta la muerte, y satisfaciendo la demanda penal de la ley, porque la ley nos condenaba y eso implicaba un castigo. Cristo asume en sustituto todo lo que nosotros no podíamos, ni vivir conforme a la ley, ni recibir tal y como se merecía el castigo para ser justificados. Entonces, Cristo en la cruz es sustituto perfecto de pecadores, y cuando Él es golpeado por la vara de la justicia de Dios, allí en la cruz sale agua entonces. El agua de vida que Él prometió a los pecadores que crean y se arrepientan. Aquellos pecadores que estaban sedientos como tú y yo antes de venir a Cristo, sedientos por la resequedad del pecado. Y ahora bebemos de ese manantial. Si hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, hoy bebemos de Él. En esta predicación, en esta alabanza, en la oración, en los medios de gracia, bebemos de Él, bebemos de la roca. Dice Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En Horeb el pecado del pueblo no podía ser pasado por alto, así nomás, hermanos. La justicia de Dios tenía que ser vindicada. Pero en lugar de que el pueblo fuera castigado, es Dios en la roca quien es castigado. El pueblo comete el pecado, pero es la roca que recibe el golpe. En Horeb fue Dios y no el hombre pecador el que estuvo en el banquillo de los acusados para recibir sentencia. El hombre, el pueblo aquí, ha pecado gravemente y merecía ser golpeado por la justicia de Dios. Pero ese golpe fue hacia otra dirección. Y en la cruz entonces, la roca de nuestra salvación, Cristo, Él fue golpeado por la vara de la justicia del Padre.
¿Fue su pecado? ¿Fue su culpa? Absolutamente no. Es el pecado de su pueblo. La justicia de Dios entonces tiene que ser satisfecha. Si Dios ha de perdonarnos, eso no puede ser obrado en un vacío. La justificación no se da en un vacío. Alguien tiene que pagar el precio. Y por eso se presenta el Cordero de Dios hace 2000 años para Él como sustituto pagar ese precio, para expiar el pecado. En Horeb entonces el pueblo fue salvado de morir. ¿Cómo? Salió agua, mucha, no fue una gotica. No. No es como cuando usted abre el chorro de su baño. No. Fue gran cantidad de agua la que salió para que el pueblo bebiese. Salmos 78:15 dice: envió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Eso fue una inundación lo que salió de esa roca. Glorioso el Señor. El pueblo preguntó: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? La respuesta es claro que Jehová está con ustedes. Y no solamente con ustedes, está en lugar de ustedes. Sin pasar por alto su justicia, entonces, Dios perdonó a este pueblo incrédulo y desagradecido. Y mediante el golpe recibido en la cruz, hermanos, Cristo absorbe todo ese golpe, el que merecíamos tú y yo. Y como pueblo recibimos perdón, el perdón de nuestros pecados. Años después, ya hacia el final del peregrinaje en el desierto, vuelve a pasar algo parecido. Volvieron a murmurar. Y esta vez la orden para Moisés fue: háblale a la roca, para que la roca dé agua para el pueblo. Pero Moisés estaba ese día alterado. Y en lugar de hablarle a la roca, golpeó a la roca. Y no solo una vez, golpeó la roca 2 veces. Por este pecado, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque la roca solo podía ser golpeada una sola vez. Cristo con una sola ofrenda hizo una obra perfecta para los santificados. Está en Hebreos, que dice: Cristo con una sola ofrenda. Veamos algunas aplicaciones de nuestro texto, hermanos. Primero, no debemos interpretar a Dios por las circunstancias. No debemos interpretar su amor a partir de las circunstancias. Ahora, entonces, porque estás en Refidín, ¿vas a desconfiar del amor de Dios? No. Esto hace parte del propósito de Dios. Recuerden, por el mandamiento de Dios, Dios llevó al pueblo hasta Refidín. Por su voluntad, Dios te puede llevar a un Refidín para trabajar con tu alma. ¿Vas a dudar de su amor? Señor, ¿por qué yo? Algunas veces usted ha escuchado, no sé, tal vez pueda pasar que haya escuchado personas quejándose, algo duro, una prueba. Ay, pero ¿por qué a mí? Si yo sirvo a la iglesia, si yo ofrendo, si yo sirvo, predico el evangelio, sirvo tanto, ¿por qué a mí? ¿Por qué a ti? Dios es soberano. Y esa disciplina y esa prueba, tómala de parte del amor de Dios, no en contra del testimonio del amor de Dios. Ante las crisis, hermanos, tenemos 2 opciones. No hay más. O agradecemos a Dios por lo que nos ha dado en Cristo. Agradecemos a Dios que, como ahorita orábamos, lo que Él comenzó, no hay nadie que lo pueda tergiversar ni terminar, sino que Él perfeccionará esa obra hasta el día de Jesucristo. Y le agradecemos por eso, lo adoramos por esa prueba y le decimos: gracias, Señor, porque en esta prueba tú me harás más como Cristo. O la otra opción es: quéjate, murmura, endurece tu corazón. Tú eliges. La queja y el descontento, entonces, si esta es la reacción que sale de la prueba para nosotros, tengan en cuenta lo siguiente: esa queja tuya es un veneno. Ese descontento tuyo y mío es un veneno, es una afrenta contra Dios. Recuérdalo cuando estés en esta situación.
El desierto, igual que en este pueblo, revelará en muchos de nuestros corazones pecado, incredulidad, ingratitud. El desierto mostrará lo que hay en nosotros, sacará lo que hay en nuestros corazones. Ahora, cuando somos golpeados, ¿qué puede salir? Puede salir paciencia, esperanza, mansedumbre, ¿verdad? O puede salir frustración, orgullo, depresión, queja. Las pruebas entonces endurecen los corazones o los hacen más sensibles a los propósitos del Señor. Pero eso es seguro, un resultado ciertamente habrá. Cuando las pruebas llegan a nuestras vidas, no nos dejan tal y como nos encuentran. Un resultado habrá. Dios nos probará una y otra vez a lo largo de este peregrinaje hasta llegar a la Canaán celestial, y lo hará para examinar lo que hay en nuestros corazones. Ahora, pregunta, ¿Dios necesita enviar una prueba para Él saber lo que hay en tu corazón? No, no. Él es omnisciente. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe de las tinieblas que todavía hay en mi corazón y contra lo que debo de luchar. Pero cuando son enviadas las pruebas es para que tú, creyente, te des cuenta cuál es tu pecado. ¿Dónde está tu incredulidad? ¿Dónde debes alejarte? ¿Dónde debes pedir perdón? Eso hará la prueba en el pueblo de Dios. Mostrará nuestra imperfección para trabajar y luchar contra eso. Dios prueba al hombre y te probará. No al revés, no pruebes a Dios. Aquel pueblo se impacientó. Aquel pueblo quería agua y la quería ya. La impaciencia entonces, hermanos, va a producir efectos desastrosos en nuestras vidas. Y aquí yo creo que en un sentido u otro, todos de alguna manera luchamos contra ese problema, la impaciencia. Y esto va a producir malos resultados en nosotros y a nuestro alrededor. Esa impaciencia puede mostrar entonces que la fe es débil, pero puede mostrar algo mucho peor, una incredulidad, una nefasta incredulidad. Dios en su soberanía tiene un propósito entonces para cada situación que enfrentamos. Dios es el Dios de las circunstancias. En teología vemos algo que se llama providencias de Dios. Las cosas suceden. No se ha salido de control de las manos de Dios. Están pasando y hay un propósito. ¿Cuál? Búscalo en la palabra. Búscalo en oración con el Señor. Él tiene un propósito en cada situación. Y si la meta es transformarnos a la imagen de Cristo, entonces estas pruebas cumplirán, ayudarán a cumplir ese propósito. Las pruebas entonces han sido sembradas a lo largo y ancho de nuestro peregrinaje. Y ellas medirán nuestro grado de transformación, nuestro grado de confianza, nuestra paciencia, nuestra mansedumbre, en fin. Hará visible lo que está pasando dentro de nosotros. Las pruebas harán relucir, sacar a flote quiénes somos realmente. Una persona se puede colocar una máscara y actuar como un hipócrita, pero cuando venga el sacudón, entonces saldrá lo que realmente se esconde. Esa es una particularidad de las pruebas. Cuando la prueba toca las puertas del alma humana, entonces, en algunos lastimosamente, produce lo que no queremos, no deseamos que se produzca en nosotros. Murmuración, impaciencia, queja. En este estado, aquellos que tienen un conocimiento solamente intelectual de la verdad, se endurecerán mucho más y terminarán negando esa verdad que afirmaban creer. En la parábola del sembrador lo encontramos. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, aquí está la prueba, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Hermanos, cuando estemos en Refidim,
Y esta palabra es muy importante. No nos olvidemos del favor de Dios. No seamos desagradecidos. En tu vida, en mi vida, no sé cuánto lleves de creyente, cuántas veces hemos visto esa mano poderosa y gloriosa ayudándonos en ciertas situaciones. Recordamos esas providencias, recordamos ese aliento que nos dio el Señor, recordamos esa salida que nos dio el Señor. Y si tú ahora entras en un estado, una situación parecida, ¿te vas a olvidar de esos favores recibidos? ¿Serás desagradecido? No, no, no. Agradezcamos, hermanos, por lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros. Finalmente quiero dejar 2 puntos a manera de enunciados simplemente. ¿Por qué? Porque son puntos que yo quisiera que ustedes se llevaran para que ustedes mediten en sus casas. Voy a ir lento para que si quiere apuntarlo apunte, si no pues creo que esta predicación la suben en el video. Son 2 aspectos que quiero que ustedes y todos nosotros trabajemos, y es 1, propósitos de Dios en las pruebas, y 2, cuál debe ser nuestra reacción ante la prueba. Propósitos de Dios ante las pruebas. Primero es para que examinemos nuestra fe, y ya vemos textos como el de Santiago, ¿no? ¿Cuál es la calidad de nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? Entonces, una prueba nos va a servir y va a ser de utilidad para que tú examines tu fe y yo mi fe. ¿Es débil? ¿Requiere ser fortalecida? ¿Somos unos incrédulos al final? 2, para humillarnos. Las pruebas nos van a humillar. ¿Acaso tú y yo no somos orgullosos? Claro que lo somos. ¿Y cuál es el antídoto o lo contrario al orgullo? La humillación. ¿Para qué, hermanos, envía entonces Dios esta prueba? Para que no confiemos en nosotros mismos. Es que mire yo cómo predico de lindo. Es que mire yo cómo canto, mire cómo sirvo, mire cómo hago cosas en la iglesia, mire cómo predico el evangelio. ¿Puede uno envanecerse con eso? Claro que sí. Pablo, por ejemplo, era un hombre que él decía, bueno, Dios me ha dado un aguijón para que no me envanezca en la sabiduría. Dios le dio a Pablo mucho conocimiento, revelaciones especiales que solamente a Pablo se le dieron. Y para que su corazón no se envaneciera, Dios le puso un aguijón. ¿Se acuerdan del aguijón en Pablo? Entonces, prueba, humillación, para que no confiemos en nosotros mismos, en nuestras virtudes, en lo que yo he logrado hasta ahora. Es que mire, yo ya como 15 años de cristiano y mire ya todo lo que llevo. Nunca confiemos entonces en nosotros mismos. Tercero, las pruebas son enviadas para alejarnos de la mundanalidad. Cuando puede venir una prueba y mostrarnos en un discernimiento espiritual que estamos caminando en mundanalidad, que estamos coqueteándole al mundo, y el Señor envía la prueba para que nosotros nos alejemos, para que coloquemos un freno inmediatamente. Y esa prueba entonces ahí, usted la ve, y en todos los casos, es el amor de Dios, es su gracia para con nosotros, es su favor, que no nos deja nuestra ignorancia, para mostrarnos ciertas cosas que necesitamos saber y corregir. Cuarto, para que vivamos enfocados en la esperanza celestial, para que pongamos la mirada arriba, donde está Cristo, en lo celestial y no en lo terrenal. Yo me imagino la vida de los mártires en sus últimos momentos de agonía, en esa persecución. ¿Dónde colocarían ellos su confianza y su esperanza, su mirada? En el horror que estaban sufriendo. Seguramente que ellos pusieron su mirada más alto, más arriba, y contemplaron al autor y consumador de la fe y fueron consolados. Entonces, este principio nos dice, pongamos la mirada y enfoquémonos en lo que está arriba, más de lo que está las cosas aquí abajo feas. 5, para mostrar lo que realmente amamos. Es verdad que cuando viene la prueba, se muestra lo que tú amas y lo que yo amo. Puede haber idolatría en nuestras vidas. Es que tenemos algo o alguien que amamos tanto. Y viene el golpe por ese lado y mire cómo nos hundimos. ¿Qué muestra eso?
que ese algo, ese alguien era un ídolo en nuestras vidas. ¿Y qué es un ídolo? Todo aquello que amamos más que a nuestro Señor. Él es único y está en el único lugar en nuestras vidas, en lo más alto, si somos creyentes. Cualquier cosa que le compita debe ser destruido. Dios puede enviar una prueba para revelarte, mostrarte eso, que está ocupando ese lugar que no le pertenece porque es el lugar de Dios para ser destruido. ¿Qué amas realmente? Sexto, para valorar la bendición de Dios en cuanto ésta aparece en los tiempos de sufrimiento. Si hemos experimentado pruebas, que yo creo que aquí todos, sin excepción, sin distinción, si es un ser humano y está aquí, ha enfrentado pruebas. Y si eres creyente, entonces has visto la mano de Dios, la bendición de Dios. Entonces cuando viene la prueba, valoramos mucho más esa bendición. Vemos el carácter de Dios, su cuidado para con nosotros, su misericordia, su bondad. Séptimo, para capacitarnos de modo que tú y yo podamos servir de instrumentos para ayudar a otros que están en pruebas. Ahí entra la comunión de los santos, ahí entra la iglesia del Señor, cuando los unos a los otros nos ayudamos a llevar las cargas. Entonces, una experiencia por la que has pasado o yo he pasado, hemos aprendido, indudablemente, Dios te capacitará o te capacitó allí para que tú fueras instrumento. Porque otro hermano tal vez podrá estar viviendo algo parecido. Y octavo, para desarrollar entonces en nosotros un carácter más maduro a fin de que seamos de mayor utilidad en el reino de Dios. Viene la aflicción, hay una experiencia, vamos a madurar, seguro que vamos a crecer. Entonces podrás ser usado en el reino de Dios mucho más que ahora. Y el segundo aspecto, nuestra reacción ante la prueba. Uno, tener una actitud gozosa. Viene la prueba, ten una actitud gozosa. Gozo visto como un fruto del Espíritu, ¿no? Visto de esa manera. Nos gozaremos, entonces, porque entenderemos que primero es la providencia de Dios. Es la circunstancia que Dios coloca en este mismo instante en mi vida. Y algo hará Dios. Algo a mi favor y para su gloria hará Dios. Entonces, nos gozamos. Dos, tener una mente que entiende. Nuestra reacción ante la prueba, entiende lo que está pasando. Ten discernimiento, tengamos discernimiento, consultemos la palabra. Y entonces entenderemos los detalles y cómo esto se relaciona con el consejo de Dios. Tercero, tener una voluntad sumisa. Claro que sí. El garrote viene y eso nos pone más sumisos. Cuarto, tener un corazón que cree. Si algo que es fortalecido en la prueba es la fe. Ya nos lo dijo Santiago, ¿cierto? Quinto y último, entonces, tener un espíritu humilde, porque eso ataca la prueba, nuestro orgullo, y nos hace humildes. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, y rogamos que estas cosas se vuelvan una realidad en nosotros. Hoy estamos asistiendo ante una prueba para este país, y tu pueblo hace parte de esta nación, así que está también bajo prueba. Y podemos caer en el error, oh Señor, de ver la polvareda, de ver esos edificios quemados llenos de llamas, esa humareda, ese polvorín negro de la maldad de tantos hombres y quedarnos solamente ahí. Pero tú hoy nos dices frente a tu palabra que miremos más allá, que miremos alto, que miremos tu regreso cercano, que miremos tus providencias y que concluyamos que todo eso tiene que acontecer y tendrá que acontecer antes de tu segunda venida. Que el mal se incrementará antes de tu segunda venida. Y podamos mirar, Señor, como Esteban, no como él físicamente, pero por los ojos de la fe, a tu gloria. A ti, Señor, a la diestra del trono de Dios. O como dice Hebreos, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. O como tú lo decías, coloquen su mirada en las cosas de arriba. Porque si nos quedamos mirando aquí, nuestro problema, nuestra realidad,
Si nos quedamos solamente mirando lo negro que está pasando, Señor, terminaremos mal. Pero tú hoy nos llamas a que miremos alto. Tú nos has dado tu revelación para que miremos alto. Tú nos has dado vista. Tú has dado vista a estos pobres ciegos que somos y que éramos, para que miremos lo que antes no podíamos ver. Que todo esto tendrá que pasar, que tú eres soberano. Y que en todo esto, Señor, tú nos fortaleces, tú nos transformas. Y que en todo esto, por más malo que sea, no durará para siempre. Será temporal. Y entonces nos extenderemos a la realidad eterna del pueblo de Dios, delante de tu presencia para siempre, para darte gloria y alabanza. Señor, mira a mis hermanos, a los que están viendo en este momento por internet, a los que escuchen este mensaje. Qué pruebas, Señor, son las que están sufriendo. Y danos y dale a todo, Señor, tu pueblo, capacidad de entender estos tiempos, capacidad de discernir estos tiempos y de tomar decisiones correctas. Y de ser más santos en medio de esta prueba. No endurecernos, no, Señor. No enorgullecernos, sino humillarnos, sino doblarnos delante de tu presencia y darte gracias. Gracias por la prueba. Gracias por darnos de beber en medio de la prueba. Porque hoy, Señor, hemos venido a beber de la roca espiritual y cuando estemos en la prueba, tú nos darás agua para beber y que no muramos de sed en la prueba. Porque tú estarás con nosotros como lo has prometido. Y beberemos todo el tiempo de nuestro peregrinaje para ser sustentada nuestra vida espiritual delante de ti, delante de tu presencia, para que tú seas glorificado y exaltado. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.